Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 28 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a un gran amigo, Carlos Guamán, que tuve la oportunidad de conocerlo en Honduras el año pasado. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es Android. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? De frío. La verdad, sí, muy, muy contento, más bien. Gracias, Kevin, por la oportunidad de estar en tu podcast. Estábamos viendo que sacabas bastantes temas y es genial siempre tener este espacio, ¿no? Como una vez se comentó, ¿no? El camino de las comunidades es netamente un amor al compartir, ¿ah? De verdad, muy, muy, muy bueno todo este trabajo que estás haciendo. Chévere, chévere. Muchísimas gracias, Carlos, por ese agradecimiento. Y sí, bueno, al principio era un proyecto que siempre estuvo en mi mente, pero no sé si te ha pasado muchas cosas que tienes algo que hacer, pero no se hace realidad hasta el momento en que lo haces. Entonces a mí me faltaba ese paso. Mi Es como lista el típico, voy a ir al gimnasio, de... pero no vas el próximo lunes, y ese lunes llega el 2030 y sigues ahí. Sí, Entonces sí no, fue algo que un día me levanté, literal, un día me levanté y dije, hoy voy a hacer el logo. De la nada salió el logo y dije, de aquí empiezo el primer capítulo y me voy de largo. Entonces, creo que es algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero me costó un poco empezarlo, ¿no? Y claramente con la visión de compartir el conocimiento y que mucha gente pueda ver la perspectiva de muchos profesionales y referentes de tecnología, ¿no? Y incluso hasta he visto que el cariño le has puesto hasta el logo. No puedo creer que hayas hecho el micrófono, la D todo y te ha cuadrado. D locos en una sola letra, una V y Sí, el mismo. sí. ¿Verdad? ¿Qué tal ingenio, ah? Fue, yo creo que fue ya el destino, brother, ya estaba todo listo. Chévere, chévere. Bueno, vamos a empezar con lo que es el tema del podcast. Me gustaría primero hablar sobre quién es Carlos Guama. Bueno, ¿qué tal a todos? Más bien, otra vez, gracias. Yo soy Carlo, sin S, porque toda la vida siempre le ponen una S a mi nombre al final. Así que me llamo Carlo, me llamo Renzo, Carlos Renzo, como ustedes gusten. Bueno, yo ya tengo en el mundo de desarrollo, si tengo 2024, 10 años, ya unos 10, 11 años en el desarrollo. Eh, la verdad empecé con programación web, con programación backend, lenguajes en PHP, sí, lo admito, he usado PHP. Eh, Ok. pero actualmente, gracias a un amigo, siempre que tengo la oportunidad de comentarlo, lo digo Danilo, un gran colega que una vez me dijo, oye, pero prueba Android, si te veo triste programando en backend, no te veo feliz. Digo, no, así es mi cara. Y me dijo, no, intenta Android. Y un día aprendí sobre fragmentos, dije, ¿qué es esto de las actividades? Y nada, un día le dije a mi jefe, quiero dejar de programar en backend, quiero hacerlo en mobile. Y gracias a Dios se acomodaron piezas, se me dieron oportunidades, salió un trabajo por ahí. Y sin darme cuenta, yo no había marcha atrás. Estaba en todo este mundo de lo que son las tecnologías mobile. Wow, wow, wow. Chévere, 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 Carlos. Y bueno, vamos a comentar un poquito porque ahorita el siguiente tópico es acerca de la experiencia en desarrollo que has tenido, ¿no? Y me llama la atención ese gusto que le tuviste a mobile, o sea, ¿por qué cuando ya eres una persona tal vez full stack o frontend, como te podrías denominar en ese momento, te adentraste por la parte mobile? ¿Cuál fue la motivación que podrías hacer para poder hoy en día a darle el 100%, no lo que es Android? El tema del gusto, el cariño, va también un poco amarrado a, sin darme cuenta en esa época, las comunidades que no conocía. Era una persona que Okay. programaba, historia corta, digamos, en el mundo de backend siempre, al menos en mi entorno, no digo que todos sean así, eh, había mucha competitividad. Todavía no conocía ese espíritu de, tengo esta solución, te la comparto, te la enseño, te la muestro, aprende. Siempre era, yo sé algo, bueno, trata de aprenderlo en el camino. Esa siempre fue, digamos, las personas que conocí hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, como dije hace un minuto, ¿no? Mi amigo Danilo, Ricardo, que también por ahí puedo recordar, me decían, pero prueba algo nuevo, dábamos, y dije, no puedo centrar este div, por más de que lo haga, no puedo centrar este div, le pongo un Z ahí, le dije, no, 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 ya algo estaba mal, o sea, traté de, el buen jQuery nunca me falló el buen jQuery, pero no sé, algo en mis interfaces le faltaba vida, no sé, para
Para aquellos que sean fan de Pokémon o hayan visto la serie y recuerdan de la primera temporada de Kanto, cuando un escultor quiso hacer una figura de cristal y dijo, mientras no vea al Onix de cristal, no me voy a inspirar en hacer figuritas bonitas. Algo así, no sé, no era así, tengo que admitirlo, no me salía el dibujo ni en frontend. Y en backend, bueno, tumbé producción un par de veces, pero bueno, es lo que pasa, no es como dejar un for corriendo en PHP y se me cae en el servidor, cosas del día a día. Pero sí, le encontré un respeto a backend, pero el frontend, digamos, en esa época no me sentía creativo. Así la verdad creo que es eso, no me sentía creativo y dije, no, quizás lo haga mal, lo estoy haciendo mal o no estoy para eso. Y cuando vi Android, había todo un framework. De hecho, sí, ¿no? No digo que uno sea más fácil que el otro, pero digamos, la practicidad que el framework construido de Android me daba para interactuar las pantallas, que en ese tiempo hablábamos de XML, quizás hablemos un poco más de eso por Ok. Compost, ¿sí? Pero cómo el hardware pintaba los píxeles por pantallas, cómo el Canva me ayudaba a dibujar líneas, esa separación de conceptos no sé, me llamó más la atención. Y de hecho, mis primeras aplicaciones en Android eran más feas todavía de lo que yo hacía en un HTML. Pero me gustaba, no sé por qué. O sea, sin embargo, Java terminó enamorándome. Me terminó enamorando porque es un lenguaje fuertemente tipado. Yo trataba de hacer algo en Sí. JavaScript y decía, ok, esta variable es un string. Ponía un cero por ahí. Ese cero luego se convirtió en un entero. Y luego ese entero podría ser un falso. Entonces digo, ¿cómo una misma variable puede cambiar tantas veces en un ratito? Digo, no. Fue ahí que por dilema de la vida, Android fue como que una terapia en mi vida. Me dijo, no, no te preocupes, si te sale feo, poquito a poquito. Haz haz tu toolbar primero, dibuja un botón. Está no centrado tu botón, no te preocupes, ponle acá tu margin alto y bajo, poco a poco. Claro que cuando lo movía de Listo. pantallas todo se desalineaba, pero poco a poco en el framework, por alguna razón me sentí un poco más cómodo a entender los conceptos de programación, incluso orientado a objetos, arquitecturas, los patrones. Es como decir, creo que estaba en modo automático cuando quería estar en HTML. Obviamente, si yo cojo JavaScript ahorita, puedo aplicar todos los conceptos Oh. de programación que hay, sí se puede, pero por alguna razón no me sentí motivado, no era mi Onix de cristal. Entonces, cuando vi todo esto de Android, poco a poco comencé a practicar. Ah, ese es un facade, este es un builder, porque inherentemente al terminar ver bibliotecas como Picasso, Retrofit, hay cosas que terminaba viéndolo. En JavaScript yo vi una sola línea, que en ese tiempo no sabía que era el minifier y tú veías, vamos a ver cómo está esta biblioteca y lo único que había era una sola línea minificada. Hoy me dan, sí, pero eso se puede dar ingeniería inversa y todo, lo sé, pero en esa época, tal vez hace unos 10 12 años, no sabía cómo hacerlo. Y en Android poco a poco comencé a encontrar estas, digamos, caminos, pistas, semillas de cómo enamorarme de una plataforma que hasta el día de hoy me gusta mucho. Chévere, chévere. Oye, bacán todo esto que nos explicaste porque creo que resume un poco de lo que hoy en día también es Android, el ecosistema y cómo desde mi experiencia, porque también me he dedicado a la parte mobile, a mí me pasó un poco al revés, pero con lo que es iOS, que vamos a hablar un poquito de eso. Oh, Yo era fanboy de iOS, era fanboy a morir de iOS. Y lo poco que tomé de Android fue como que en ese entonces no puede ser, lo hago mucho más rápido aquí. En Java es más tedioso, con Swift era un lenguaje súper moderno que por poco y deletreaba y escribía y la computadora me entendía. Y sí. cuando tenía que hacer eso mismo en Android, sufría, bastante sufría hasta que apareció Kotlin, ¿no? Y mira, y al día de hoy, mira, lo llevo hasta en mi cuerpo, imagínate. Entonces, entonces sí es algo que me gusta y fui conociendo Kotlin y Swift, como siempre lo digo, son primos de hermanos para mí, primos de hermanos los lenguajes. Pero me gustaría saber una cosa, ¿por qué no te fuiste por el camino de iOS? Una. Y segundo, ¿por qué no topaste las plataformas híbridas y te quedaste en lo que es solo nativo Android? De hecho, sí toqué iOS. O sea, eh, ¿Ok? cuando la primera vez que toqué iOS fue con Objective-C. Así tú me hablas del Wow. parto Ok. del proyecto y que eso era Java, ya. Yo toqué Java, pero luego vi Objective-C y dije, ¿qué clase de porteros es esto? Entonces, eh, me olvidé de iOS una temporada, pero en mi trabajo me dijeron, sí, bueno que hayas aprendido Android, pero ahora necesitamos publicar una app en iOS.
Y para ese entonces, si no me equivoco, 2014, 15, estaban saliendo las primeras versiones de Swift. Y Sí. bacán, publiqué la primera versión porque en ese tiempo hice tipo un WebView, algo súper pequeño, pero hice un toolbar, algo pequeño, un botón atrás y todo lo hice en Swift. Bacán. Ahí estaba mi biocontroller, mis delegados, listo para arrancar. Ponte, estábamos, no sé, junio, no recuerdo, pero estábamos junio, 10 de junio y el 15 de junio de la versión de Swift que yo estaba, de la 2.0 a la 2.1, el lenguaje cambió completamente. Ni siquiera un cambio era mayor, era un Cambio todo, sí, sí. cambio Sí, minor y el lenguaje cambió. Ok, Xcode me está dando la opción de migrar, no hay problema. Llegó julio, Swift 2.3. Ah, bueno, seguro habrán corregido por ahí un bug. No, lo que antes se declaraba así ya no se declara así tampoco. No, por ejemplo, ahí me aburrí. Me aburrí digamos, de estos cambios constantes en esa época. Que claro, eran para bien. De hecho, eran para bien. No digo que esté mal. Pero la verdad, encontraba muy seco el diseño en iOS en esa época. Yo sé que hoy en día hay cosas que pueden quedar un poco más bonitas, pero me quedaba un poco seco. Entonces, como no me gustaba el Humanity Design, la línea gráfica que tenía iOS, pues simplemente ¿cómo te digo? No me motivaba mucho ver los colores, todo, hasta que yo veía KitKat, Material Design, o sea, la cantidad de colores, diseños, la expresión. Yo me sentía, digamos, como que con la línea de Android era mucho creativo, diseño, todo, y con iOS lo sentía muy corporativo. Aparte que por esa época siempre me peleaba con un ok, colega, ¿no? Claro, iOS es para los ricos, pues no, Android es del pueblo. Y cosas así. ok. No es que no, de hecho hoy día por mi carrera, me metí más en iOS, no me consideraría un experto en iOS, pero ya conversamos un poco, ¿no? En la parte de lo que es software, arquitectura, que fue requerido un poco más aprender sobre el tema. Y tu segunda pregunta de lo híbrido. A ver, con lo híbrido Sí. pasa otra cosa, que sí probé también híbrido. Yo he venido también de haber usado PhoneGap. He usado PhoneGap. Ok, He usado jQuery Mobile, que no es necesariamente un híbrido, sí es una web, pero digamos que es lo más antiguo que he usado para híbrido. ok, PhoneGap. ok. eh, y algo no me cuajaba. Es como que la interactividad, el trabajo que tú realizabas en nativo se sentía fluido. Crasheaba más rápido que web, pero igual el crash era sutil. Los avisos de warning salían, todo era bonito, entonces era como que seguías devagueando, y en el otro algo igual, eran como para ver fotogramas, era como ver fotogramas, y algo no me gustaba, no lo sentía fluido. Evolucionaron los frameworks. Xamarin, ya hoy tenemos Flutter, ¿no? Que en paz Salió descanse, que en paz Ionic, descanse. Ionic y React Native en esa época se lo comieron el mercado. Todo lo que eran web developers con Ionic le hicieron. Sí. Y Facebook con su React, que luego también sacaron su versión mobile React Native, evolucionó bastante. De hecho, muchos de los conceptos de cómo hacer el motor de renderizado que hace Flutter con respecto a React Native son muy iguales. O sea, no podríamos decir que uno copió al otro, pero los conceptos de software que usaron son muy parecidos cuando tú revisas el kernel de trabajo. Entonces, más me desanimé cuando decían, a ver, ¿qué programas dice que tienes que son híbridos, no? Por ahí AliExpress, Alibaba, vi otras aplicaciones digamos, Facebook por ahí. Decía, qué raro, Facebook lo noto tan nativo que no parece React Native. Ah, entonces, React Native debe tener algo. Luego cuando vi, lenguaje de programación que puedo usar, JavaScript. Ok, dije, mejor sigo con Android. Fue como que Fue como que ahí, para serte sincero, no le di la oportunidad de probar directamente React Native por el tema de JavaScript. Tuve que aprenderlo de la mala manera años después en mi trabajo, hace 4 años, cuando emprendí un framework muy similar llamado NativeScript, eh, Ok. que también se usa JavaScript. Entonces fue ahí que comprendí de que hay desarrollos o flujos interesantes, pantallas que tengan muchas interacciones, pero cuando eso comienza a volverse un poco más complejo, el desarrollo híbrido no te da una mejor versión, porque siempre te venden un solo código, dos plataformas. Y claro, en un mundo ideal, Y ya. de clics,
carrito de compras, algún formulario, por ahí funciona, ¿no? ¿Qué pasa cuando comienzas a meterle Sí, más opciones, más pantallas, más controles? Y te digo, lo he la visto. Lo que escalabilidad. terminas es un pipeline donde dice, oh, es que falló para iOS por esto. Ok, si fuéramos Flutter, créale un channel para que corrijas este error en la parte de iOS. Un channel para que corrijas el error de Android, otra vez tu pipeline. No, es que la librería solo tiene soporte en Android y en iOS otro. Ok, hay que hacer un controller específico para iOS y quizás por ahí un activity más para Android. Entonces, al final del día, con NativeScript, no digo que con React Native porque no lo he probado, pero con NativeScript comencé a ver que estaba duplicando código. Entonces dije, igual estoy haciendo en JavaScript, pero estoy haciendo dos códigos para Android y para iOS. Nativo. Entonces, no entiendo cuál es lo demás, ¿no? Y me quedé ahí. Por esa razón fue que no le di más la oportunidad, y digo por si por ahí alguien en los foros me fulmina, pero no es que digo que el híbrido esté mal, sino de que en aplicaciones un poco más pequeñas, diferentes o para flujos específicos que requieren, en mi caso, por ejemplo, banca, que por ahí van a hablar el tema de Newbank, pero eso es algo aparte que podríamos comentarlo otro día. Pero hay ciertos flujos, ciertas empresas, ciertas librerías que no siempre se van a poder respetar en un solo diseño. Y a veces puedo tomar Flutter. Flutter es un gran framework. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahorita Android saca un componente, iOS saca un componente en SwiftUI, en Jetpack Compose, va a salir primero en iOS y en SwiftUI Ya y para Jetpack comprar. Compose. Flutter va a tener que Sí. esperar por lo menos 2 semanas, un mes, lo que le pongas, pero va a tener que esperar a que la comunidad lo adapte o cree un widget. Ya widgets veo por todos lados. Estás como el meme de Homero donde ves widget. Va a tener que esperar para que se adapte eso y recién llevarlo a Android. Y dirán, no, porque Flutter lo puede recibir tanto el framework de iOS como el de Android. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo. Tienes que crear dos códigos para poder aceptarlo en ese momento. Entonces, el híbrido vuelve a perder el chiste. En esas situaciones, no digo que esté mal. Ok, Carlos, hablaste de bastantes temas y lo que me interesa ahorita, porque creo que se te olvidó nombrar, es de Kotlin Multiplatform. Mm, Más que olvidar nombrarlo, como te digo, es como que lo dejas lo mejor para el final. No, la gente de Lo Flutter, bien. Diego. No, no me, Ah, Diego, ok, no me ok, arriesgues. ok. No. ¿Qué pasa con Ok, Kotlin Multiplatform al inicio? Nació con, digamos, con Kotlin y por ende a mí me enamoraba que con una sola plataforma puedes hacerlo. Pero dije otra vez, ¿no? claro. Las premisas de muchos frameworks híbridos, multiplataformas, es de que solo código, una sola pantalla. Pero nuevamente, iOS perdía su estilo. Android perdía forzaba, no Android no perdía, Android forzaba ciertos comportamientos en iOS. No, pero que con Flutter puedes, o con Ionic o con React Native puedes hacer esto y creas dos pantallas. Pero nuevamente volvemos a lo mismo, volvemos a duplicar código. Entonces mejor sigo siendo nativo. Pero Kotlin Multiplatform me daba la opción decía, yo no solamente puedo compartir todo el código, porque en esa época Compose estaba en una very early alpha, me daba la opción de únicamente mi capa de data y dominio, la lógica de negocio, unificarla. Y así podía respetar cualquier ventaja de hardware que iOS ahorita se la loca y dijo, ¿sabes qué? Ya me harté de que todos me estén usando los frameworks, ¿no? Lo cierro mi ecosistema. Y lo ha hecho, muchas veces lo ha hecho. Y normal, podría ser seguir usando Swift UI para conectarme a sus interfaces, a sus conectores, a sus animaciones nativas. Porque yo sé que yo dibujo un Canva con Flutter o incluso con Compose también y trato de dibujar los puntos, pero si lo puedo hacer nativo con SwiftUI, lo puedo hacer nativo con Jetpack Compose y hay otro debate sobre qué es nativo, pero no sé si nos va a dar el podcast, pero respetaba su diseño, respetaba digamos, su elegancia de cada plataforma. Una vez me topé con, me dijeron, no, pero lo que tu opinión es muy orientada al diseño y con Ionic, con React, con Flutter puedo hacer lo mismo y quizás pueda mejorarlo para tener las dos plataformas. Perfecto. Ahora dejemos la parte bonita y vamos a un caso de uso real. Y nuevamente, es un caso de uso, no digo que aplique para todos. Estuve en una empresa también X, eh, donde ya tenían todo un equipo de desarrollo. Tenían gente muy buena en Android, gente muy buena en iOS y tenían un equipo de desarrollo de web. Y llegó la propuesta de usar NativeScript.
porque decían necesitamos acelerar el desarrollo, así que tenemos gente con web, así que con NativeScript aceleraremos. Al final del día, lo que te conté hace un momento, ¿no? Que tuvimos que igual pipeline, soporte, seguridad, de estar creando código duplicado para todo. Y soporte nativo, de hecho. Doble trabajo. Entonces luego vino, no, es que ya vista Flutter, pueden usarlo con Flutter. Y, ok, vamos a revisar Flutter, cuando recién salió, ¿no? Estoy hablando hace 4 años. Ok, démosle una oportunidad a Flutter. Reviso Flutter y para esto, en el caso de uso que te estoy presentando, ya existe un equipo de desarrolladores nativos. Existe bibliotecas, componentes que todos estos equipos han desarrollado. Entonces, cuando yo entro a Flutter, digo, Flutter me admite widgets. ¿Cómo meto una vista en XML en Flutter? Tendría que forzarla a cortar y ese espacio ponerlo en XML y poner un if que si es iOS, el view controller llama esa parte y estaría forzando porque Flutter trabaja, el renderizado es distinto, es que allá el Canva que va a dibujar es distinto. Entonces, puedo importar librerías de Android y iOS para que trabajen con Flutter, pero el diseño y el dibujo, ¿qué hago? ¿Voto todo el trabajo que la gente ha hecho? Sí, si quieres el futuro tienes que votar todo y empezar de cero. Vale, vale, votemos todo y empecemos de cero para el futuro. Entonces, ¿y qué hago con ambos equipos? Despedimos a todos y solo me quedo con dos de cada uno, dos Android y dos iOS, y el resto de gente, chao, y aprenden Flutter porque ya. Entonces, para este caso de uso, porque te digo, puedes hacer un startup de cero, ahí es lo que algunos una vez me comentaron Newbank, que es un muy buen caso de éxito. Alibaba también es otro, aunque Alibaba solo tiene un par de pantallas en Flutter, el resto son WebViews. eh, pero decía, ¿y en estos casos qué hago? ¿Despido a toda la gente y construyo los frameworks de cero? Claro. Entonces, ¿qué hago? Kotlin Multiplatform me dijo, no, vengan todos, vengan, yo los abrazo a todos. Entonces, eh, hagamos un buen core, hagamos la lógica de negocio juntos y los componentes que tienen, nada, los pueden seguir importando, los pueden seguir reutilizando. Por el contrario, hay que mejorarlos, la performance, todo, y así no se pierde el diseño. Porque hay gente que me preguntaba, yo no entiendo por qué tienen un diseño en Android y un diseño en iOS, el área de diseño de cualquier empresa. No es que tampoco a la gente se le ocurra por locura, es porque conoce al mercado, sabe que el usuario de Android tiene el famoso gesto de las manos para los costados, el de iOS tira para abajo en ciertas ocasiones para cambiar quizás una ventana, un app. Son comportamientos distintos entre los mercados de Android y iOS. Forzar a todos a Y un la mismo UX, la comportamiento UX. no sería lo mismo. No, pero es que puedes crear channels y todo. Ya, si vamos a volver a tener esa misma conversa con un colega, le dije entonces Flutter es muy bueno, lo reconozco, levanto la mano, es muy bueno, pero hay casos de uso. Para mí, en mi opinión, quizás una startup nueva o una aplicación, o sea, una empresa muy grande en todo caso, ya, una empresa muy grande, pero una aplicación de cero. Puede ser una aplicación de cero. Puede ser una migración, si es que tus componentes son carros de compras, e-commerce, por ahí algo bancario, todo. Pero si tienes una aplicación que tiene muchas librerías de seguridad, de soporte, de hardware, de multimedia, y tienes que hacer todas esas migraciones, pues costo-beneficio, o tiras todo y empiezas de cero, o Claro. usas algo como Kotlin Multiplatform que te permite también tirar todo de cero, ¿ah? Con Compose, ¿ah? Con Compose puedes tirar todo de cero, o puedes hacer una migración parcial, ¿no? De tu data y core, y la UI la sigues compartiendo, respetando los permisos de hardware incluso, o novedades que cada plataforma te traiga. No, no, excelente, excelente todo lo que nos ha explicado Carlos. Y ese punto de Kotlin Multiplatform, de que nos da la capacidad de poder manipular fuera de la lógica de negocio, la UIs y permanecer con los requerimientos de cada empresa, tanto como Apple, Google, por lo que es Jetpack Composite UI, yo creo que es un punto a favor que hoy en día no se habla mucho, pero está ahí saliendo poco a poco Kotlin Multiplatform. Está el Flutter versus React Native y por ahí hasta le meten a Johnny y a veces hasta el famoso que en paz descanse Xamarin, pero Kotlin Multiplatform no se dan cuenta de que va a llegar un momento en que va a escalar y posiblemente sea una de las mejores soluciones, ¿no? Para la parte nativa con híbrido. Claro, con los últimos anuncios que hubo en el I.O. de que oficialmente Google ya está trabajando, digamos, en el soporte de Android para KMP de forma oficial, ya antes no era como que un proyecto aislado de JetBrains con Google, sino ya dentro de los mismos productos, migrando nuestras bibliotecas que tenemos de runtime que se va a usar. Eh,
esto no dijo o salió como que, ok, salió KMP y muerte a Flutter y a todos los frameworks híbridos. No, por el contrario, o sea, es tener una herramienta más para lograr tus objetivos. Puedes dibujar en Flutter excelentes diseños de animaciones. He visto unas animaciones cuando veo Sí, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, sí, envidiables en Flutter, que son muy, muy buenas. Entonces, comienzo a tratar de hacerlo yo mismo y no pasa nada, ¿no? Salió y genial. Pero ¿qué pasa si en mi equipo hay una persona muy creativa que me genera un diseño y no sé si conoces este framework llamado Lottie, que también está sí, para Lottie, iOS y claro, de está la para Android. animación. Sí, sí, sí. Y ellos hacen De Airbnb, Lottie es de Airbnb. y sacan en su propio render de Animator, de Adobe, sacan toda su animación completa, diseños, cambios, figuras, todo. Entonces, el equipo de creativo hace un genial trabajo ahí. Entonces, ¿qué hago? Le digo, no, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer mejor en Flutter. La verdad, la mejor animación que yo puedo haber hecho, sea en Android o en Flutter, es hacer un cuadrado, volverlo un círculo. Yo soy muy malo así, siendo imaginativo. Por eso hay gente que es muy buena, tiene skills de diseño, haciendo transformaciones, curvitas, flechas, personitas haciéndose una piña, un camino, no sé. ¿Qué hago con esas personas? Esas personas, si tienen esa creatividad, ¿cómo aprovecho? ¿Cómo aprovecho ese capacity? Sí, y en ese momento, por ejemplo, es cuando yo pensé, Lottie me ofrece una ventaja de usar ese JSON que me exporta su Premiere para poder importarlo, Illustrator, perdón, para poder exportarlo dentro de Android y iOS. Y tengo una animación bastante fluida. De hecho, con la última actualización antes en Lottie me decían, sí, pero no, es muy lenta, cargaba lento. Es porque el motor de render que usaban en iOS cambió y por eso mucha gente no lo actualizó. Migraron a la nueva versión, todo mejoró. O sea, el software, incluso las herramientas híbridas, bibliotecas híbridas, cambian, evolucionan y se adaptan. Al inicio todos se quejaban de Flutter que era muy bueno, pero pesaba mucho más que una aplicación Claro, nativa. sí, sí. El mismo Flutter lo comenzó a optimizar. Entonces, incluso los más buenos han tenido que pasar por un proceso de optimización. Pues te digo, ¿no? Hay casos de uso. O si eres un buen programador, diseñador, animador, genial, Steven Spielberg. Hazlo todo tu lab solo. Si en mi equipo tengo a alguien que es muy bueno diseñando, ¿sabes un poco de Premiere Illustrator? Sí. ¿Podrías hacer una animación de una personita caminando en 2D que se transforme en un caminito, en una bici, luego una flecha y luego en mi marca? Ah, eso es fácil. Ahora me das el JSON y listo, se acabó, ¿no? Es como que trabajo en equipo. Son esas ventajas que se Sí. tienen. Oye, y me hiciste acordar hace años atrás que trabajé por una empresa en la que se hizo bastantes funcionalidades con Lottie, pero teníamos al diseñador que sabía manejar toda la suite de Adobe y en nuestra cabeza era, ¿y cómo hacemos esos JSON? ¿Cómo hacemos más animaciones? Porque Lottie te da digamos, una galería grande que tú puedes elegir, inclusive hay un Lottie Editor que tú puedes también editar, cambiar colores ahí mismo, pero queríamos algo más personalizado, ¿no? Y teníamos al diseñador. Y recuerdo que entre el equipo nos pusimos a buscar Lottie, pero yo te hablo tal vez en 2017, a finales de Pero 2017, cómo poder juntar las dos, digamos, los dos roles, desarrollo como diseño, ¿no? Con Lottie. Y encontramos lo que tú justo hablabas, no recuerdo si era con Premiere o era con After Effects, pero con uno After de los Effects. dos, con uno de los dos de Adobe, literal, era una extensión de Lottie que se instalaba, él hacía su video, eso lo exportaba, tenga el Oh, JSON. oh, Solo era del JSON pasarlo acá y la aplicación quedaba de lo más profesional posible. Era una locura, porque compartíamos ahí el tema de cada rol y podíamos ver cómo cualquier cosa que nosotros queramos hacer personalizable lo podíamos tener en nuestra aplicación. O sea, exacto. no, no me Es puedo hermoso. imaginar ahorita lo que haber evolucionado porque tiempos que no lo uso, pero al principio de mi vida profesional como desarrollador me acuerdo mucho que lo utilicé No, te y digo era porque un... lo hemos usado todavía en un par de pantallas, diseños. Y de nuevo, yo no estoy desmereciendo a los frameworks híbridos, nada, pero cuando hay esta ventaja. Y si no me falla la memoria, porque siempre hay que hacer las aclaraciones para evitar el hate, yo sé que Flutter puede importar Lottie. Sé que Flutter puede importar Lottie. Hay un widget que me importa. Pero ¿qué es lo que hace? Importa la librería nativa de Android. Y a través de Dart solo te expone los métodos. O sea, igual terminas haciendo este desarrollo, no sé si ya sigue siendo nativo, porque nuevo, estás haciendo un bridge para obtener algo de la librería nativa. No es que lo hayas escrito enteramente en Dart.
sea, no sigues usando la versión de Android. Y yo sé que en un futuro todas las empresas están poco a poco creando sus frameworks híbridos, pero volvemos al inicio. Tiene que nacer primero en nativo, probarse en nativo, y una vez que ya haya sido creado y probado en nativo, en iOS, en Android, funciona, después frameworks como Flutter, frameworks como React Native, Ionic, pueden implementarlo. Y eso no es hablar mal, es la verdad. Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que yo también soy partidario de lo nativo. Llevo más de 7 años con la parte de iOS y Android y he tocado lo que es híbrido, pero nunca me ha llamado mucho la atención. No sé por qué. Ese cariño de seguir ahí, por no casarme con un lenguaje o por una tecnología, sé que algún momento lo tengo que probar porque puede cambiar la tecnología. Mira, hace poco, hace 2, 3 semanas tuvimos la gran controversia de que un ingeniero de Google puso un tweet de Flutter y todo el mundo pensaba que ya iba a morir Flutter y cosas así, que tampoco estamos muy lejos de la realidad. ¿Cuántos productos ha matado Google? O sea, ellos son propios de ellos, entonces pueden coger y decir, al día de mañana, chao Flutter. Claramente es un impacto mundial, pero ¿qué podemos hacer ahí, no? Como el famoso Xamarin. Años atrás, ¿qué pasaba con Xamarin hace 10 años atrás, 12 años atrás? Era una buena excelencia para las aplicaciones Sí, híbridas, o sea, muchas empresas lo utilizaban. ¿Y qué pasó con esas empresas que utilizaban Xamarin? ¿verdad, no? Ese caso, Entonces, sí, no, tampoco hay que casarse y quedarse con un lenguaje ni tampoco con una tecnología en sí, porque todo puede cambiar. Creo que Apple, desde mi punto de vista, es uno de los más rectos y te digo porque ellos tienen su lenguaje, van mejorándolo, claramente pueden ir sacando productos nuevos, servicios nuevos, pero veo que también en Android estuvo Java, estuvo Kotlin, ahora Jetpack Compose, después eh, Kotlin Multiplatform. Y bueno, y te hago ahorita una pregunta, ¿por qué crees que Google crea su propia competencia? Si Google es dueño de Flutter y también de la parte, bueno, da soporte a Kotlin para Android. simplemente en mi opinión, es un tema de diversidad de opciones. Así como empresa tecnológica, es una empresa también que busca ganancias, busca márgenes. O sea, Google, así como le gusta innovar, eh, es como un paréntesis de parte. Siempre que alguien me pregunta, ¿por qué diferencias a Google de Microsoft o de Amazon o otras empresas? Es que Amazon nació como una empresa de venta de productos y la plataforma creció tanto que se adaptó a servidores AWS. Microsoft, empresa también corporativa, creció a búsqueda, digamos, de computadoras, la IBM, etcétera, ¿no? Pero Office. nació por defecto como una empresa de búsqueda, de información, de innovación. No es que empezó vendiendo un producto, no es que Claro. empezó creando computadoras para, o sea, su core de ellos siempre fue innovar siempre, ¿no? Sus motores de búsqueda, sus diseños. Entonces, por esta razón es de que, digamos, ellos como tal, siempre buscan opciones y como bien lo has dicho, terminas matando tantas esas opciones porque tiene que seguir probando. No voy a tapar la visión, estar ciego. Apple crea muy buenos últimamente con sus chips silicons. La Mac siempre ha sido un muy buen producto de desarrollo. Sin embargo, es como cuando pienso en la Mac, es como cuando se acuerdan también descansa en paz, Internet Explorer. ¿Lo abrías para Sí. descargar Chrome o descargar Google, no? Ya, la verdad, no voy a decir lo mismo de Mac, pero que de 6 de cada 10 amigos, o sea, por ahí con la mitad, tienen la Mac, pero están usando Chrome o están usando Edge. O sea, y por ahí Safari, a menos que tengan full stack todo su ecosistema por ahí, pero están usando lo mismo. O sea, no están usando los propios editores que te da lo mismo la plataforma. Entonces, cada uno tiene su fuerte. Y en el caso de Google, creó Flutter, luego lo creó como una opción multiplataforma, le pareció, evolucionó, pero también tiene, como te digo, su lado de innovación. ¿Qué dijo como una empresa de mercado o de ventas? Necesito un framework híbrido, necesito competir contra Ionic, contra React Native, necesito competir contra Xamarin cuando estaba vivo, necesito algo en el mercado. Muy bien, salió Flutter y le salió muy bueno el producto, de hecho, hasta ahorita es un buen framework. Pero luego JetBrains no es una empresa de venta de peluches, de stickers, es una empresa netamente de desarrollo también, al igual como de Google también, pues antes dijo,
¿y qué tal si lo hacemos con este lenguaje que ya ha ido adoptando madurez? Porque Kotlin era únicamente un lenguaje para Android, ¿no? Entonces, que también lo usaba luego para servidores y luego también salió para Kotlin JS. Está evolucionando bastante. Probemos, y ahí está la palabra. Probemos, intentemos. Y con Google como partner sacaron otro framework. Porque esa es la idea, seguir evolucionando, seguir dando ideas. Y aunque Google Claro. ahorita ya es, digamos, como tal, un dueño de ambos frameworks, de tanto KMP como Flutter, es lo mismo que yo tenga en el mercado. Puedo buscar en Bing, no sé si alguien busca en Bing, pero puedo buscar en Bing, en DuckDuck o en Google. Tienes opciones y no significa que una sea peor que la otra o que debas matarlo. Simplemente cada uno tiene esa intención de dar su desarrollo y a veces que compitan entre sí, ¿no? Entonces creo que más va por ese lado de que Google lo haya hecho. Entonces son cosas que suceden en el camino. Ok, ok. Chévere, chévere, Carlos. Debatir sobre este tema es muy interesante y muy curioso también para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Vamos a cambiar ahorita a otro tópico del podcast, que es básicamente el trabajo remoto, y me gustaría saber tu perspectiva acerca del trabajo remoto en la actualidad y qué crees que pasará a futuro, ya que en algunas empresas se están volviéndose ya híbridas, es decir, parte remota en casa y parte en oficina. Wow, es un poco controversial. Y lo digo porque a ver, ¿cómo empiezo? Es hermoso trabajar remoto, de verdad. Yo mismo me siento más tranquilo, tengo más tiempo de estar con mis hijas, con mi esposa, verlas en sus tareas. Eh, no sé si viste ese viral que se hizo hace unos años en la primera llamada por esto del COVID de un presentador de la BBC que salió, estaba bien serio, y salió su hijita por ahí y luego la esposa se tiró al piso a jalarla. Aquí no le ha pasado cuando lo Sí, primero que pasó, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Que me iba al baño y mis amigos de la reunión me dicen, Renzo, cuando te fuiste, tu hija estuvo hablando por el micro, de verdad. Entonces, esas experiencias lo hacen bonito, la verdad que lo hacen bonito. Pero ¿cuál es el otro lado? El tema del remoto está muy amarrado también a la responsabilidad, muy a la responsabilidad. La palabra nació, la frase nómada digital, migrar a otros estados y ya hay puntos, por ejemplo, que no se tocarían, digamos, hoy por tiempos, algo, pero hay que ver que también el remoto está amarrado a la persona, a la persona. ¿Y a qué voy con esto? ¿De qué me vale decirte, Kevin, no puedo unirme a la red de hoy porque que estoy ocupado, ¿no? Estoy ocupado y tengo algo que hacer? Y lo que en realidad estaba haciendo era irme, no sé, al gym, irme a salir más temprano porque la reunión era a las 5 y a las 5 y cuarto tenía que una pichanga, un juego de fútbol, un partido con mis colegas, que tenía que salir más temprano. Y eso que yo no juego fútbol, no me gusta. Entonces, ahí está amarrado un poco el tema de la persona. O sea, el remoto no es, como diseño no está mal, es un sistema muy bueno, es hermoso, te da más tranquilidad, espacio personal, pero si la persona, no digamos, esta delgada línea entre ser un nómada digital o ser algo irresponsable, no te ayuda. Veo memes todos los días que lo ves, son graciosos. El truco para ser feliz es irte de comprar tu boleto de viaje y sin avisar a tu jefe, ponerle mute cuando pase la gaviota, pase la ola, y luego volver a prenderle el mute para hablar a tu jefe, que no hay problema, ¿no? Gente que se toma fotos en la arena, en la playa, para demostrar, la estoy pasando bien en el remoto. No creo que alguien pueda trabajar con una laptop en todo el sol y con toda la arena, que eso va a malograr tu máquina de por sí. La sal es el peor enemigo de la electrónica, pero Sí. para hacer está bonito. Entonces, para hacer está bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te lo digo por experiencia, ya tengo 3, 4 trabajos remotos que he pasado. Hay los típicos colegas que prenden la cámara, que no es una obligación, de hecho, a veces estoy despeinado o quizás estoy con mi capucha de Pokémon y no sé, no pasa nada. Si no prendo, no prendo la cámara. Pero lo que sí, digamos, personalmente a veces no me ha gustado es de que termina la sesión, todos entendimos, nadie prende el micro y a veces tengo que hacer bromas. Muy bien, yo Ya, sé, yo sé que Kevin me quiere decir la opinión, él me va a dar el resumen, ¿verdad, Kevin? Y me prende, sí, 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 lo entendí todo. Muy bien, listo, se cerró el press spinning o la SIN, como la quieras llamar. La siguiente semana, vamos a hacer esto. Y alguien me pregunta, ¿qué? Y me dice, pero no recuerdo, ¿podríamos volver a repetirlo? Entonces, es un ejemplo simple, ¿no? Pero me ha pasado muchas veces de que las personas, los colegas de trabajo con los que frecuento, abusan del remoto
porque ya como te digo, el remoto no tiene problema, el problema es el tema a veces, la ética, la responsabilidad de las personas. Me parece chévere que te Claro, conecten. Yo no tengo problema si alguien pone la laptop en su cama. Yo personalmente a veces del calor la tiraba al piso y en el piso estaba programando ahí porque no tenía el ventilador. Lo había dado a mi hijita, a mi esposa, a mi mamá. Y al piso me puse a programar. Y recuerdo que hasta incluso en un evento que también una vez estuve en México, tuve que abrir el minibar y ahí ponerme a programar para seguir programando en el piso y con el minibar abierto, porque no tenía lo que tenía en la mano. Entonces, no hay problema. Si es que tú estás ahí interactuando con tu equipo, sabiendo que te puedo preguntar algo, no que te hago, oye, amigo Juanito, Pedrito, ¿me puedes ayudar con este issue? No entiendo por qué pusiste tal punto y coma a las 10 de la mañana. A las 5:59, cuando ya la gente se va a ir, oye, disculpa, estuve todo el día viendo algo. Y yo no soy quien para juzgar si me dice la verdad o no. Eso claro. va a estar nuevamente otra vez amarrado a la persona. Entonces el híbrido de verdad es muy, muy bueno. Pero si no tienes ética, persona, valores, por más aburrido o muy, muy, muy old fashion que me quieran llamar, ese tema de las personas no lo das a respetar, entonces por esa razón dijeron, ya, no hay full remoto, hay híbrido, 2 días al trabajo, 3 días en casa, un día del trabajo, un día en casa, que a mí personalmente sí me gusta. Por ejemplo, yo tengo ese modelo de trabajo en la cual paso 3 días en casa y 2 días en el trabajo. ¿Y por qué lo hago? Porque me puedo ir en bici, mi trabajo queda un poco lejos, está casi unos 20 kilómetros de mi casa. Entonces, ¿qué hago? Me voy en Ok, bici. Y a mí me gusta, es como salir de la rutina, no es levantarme todos los días, pero lo puedes hacer en tu casa, levántate en tu casa y sal al gimnasio algo. Sí, pero a mí me gusta la bicicleta. Entonces, no voy a hacer una rutina de 20 kilómetros y volver otra vez a mi casa a trabajar. Me gusta salir de mi casa, irme por acá, lo que en Lima, que es la Costa Verde, manejar por todo, ver el mar, ver toda esa parte, mi bicicleta, tratar de un poco de esforzarme a mí mismo, llegar a mi trabajo, bañarme y ponerme mi ropa de trabajo y ver a mis colegas, ¿ves? A mis amigos, no sé, ese tacto humano de ¿qué tal, bro? Cogerse el hombro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y volver a mi casa un poco temprano, porque nos dan esa flexibilidad, más temprano de lo normal y ver a mi familia otra vez. Entonces, es bonito, pero siempre con respeto. no, no, chévere, chévere. Y comento que hoy en día es algo que sí marco lo que dijiste, es que es la responsabilidad, y es porque nosotros trabajamos por objetivos, entonces la flexibilidad para nosotros también aumenta, pero también nosotros tenemos totalmente la responsabilidad de llegar a esos objetivos, llámale término de sprint, o sea, las tareas que tenemos que acabar. Entonces también he tenido la oportunidad de conocer gente en todo este ámbito, buenas y malas en ese ámbito, bueno, valga la redundancia, en ese ámbito, que es posible que te contesten ya 6 7 de la noche y te pregunten una cosa que no tiene nada que ver. Como es posible que desde las 9 de la mañana son los más productivos? Mm, Sí. Entonces, ahí va mi otra pregunta, que hace poco estuve leyendo un artículo en el que decía que muchas empresas en Europa están optando por la modalidad de 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo libre. ¿Crees que alguna vez llegue esto a Latinoamérica en algunas empresas? ¿O por la cultura crees que todavía nos falta un poco? yo creo que por la cultura nos va a faltar un poco, porque si tú ves podcast, no necesariamente de programación, sino de trabajos, del ámbito de medicina, profesores, de educación, siempre hacen estas comparaciones, de cómo es la atención médica, cómo es la educación, cómo es el X campo. En Europa, en Estados Unidos y en Latam, ¿no? Y en Europa ponen en Suiza, por ejemplo, ¿no? Doctores muy responsables que te dan todo tu trato, todo respeto, eh, que en España no te escuchan, que hasta la última hora te quieren atender, que en Estados Unidos te cobran todo hasta el aire que respiras, y que en Latam, si es que con suerte te están haciendo caso al doctor, por ahí está que juega algo. O sea, siempre hay situaciones que parecen ser graciosas, pero es digamos, sátira a nuestra realidad. Creería que a Latam va a tardar un poco en llegar todavía. Recientemente, en Perú nomás, el Congreso aquí en mi país había debatido leyes para decir que lo que hagamos en las horas del remoto tiene que ser remoto de mi trabajo. Yo no puedo estar diciéndote, "Sí, ahorita apago la cámara y tener el software y sí, sigue hablando Kevin y me voy, no sé, por ahí a ver mi partido. ¿Qué me has preguntado de Flutter? Sí, sí, Flutter va a morir y sigo viendo el partido, no sé, algo así. Te estaría faltando respeto, o sea, por más de que estoy cumpliendo mi objetivo, Claro. pero el fin no es que no justifica los medios, o sea, el tema de que pasemos a 4 días algo
va a estar muy editado, no a la cultura de Kevin Morales o la cultura de Renzo Guamán, sino a la cultura de la colectividad, del grupo, a la colectividad, digamos, de la comunidad donde se quiere aplicar eso. Y no hablo de Lima como Lima o Chiclayo, la ciudad que me vio nacer. Hablo de Perú, hablo de Ecuador, de Colombia, de Latinoamérica. Entonces, cuando alguien implementa un método, los demás países voltean a ver cómo le funcionó a México, cómo le funcionó a Brasil. Pero Suiza, bueno, es que digamos, ese país tiene una cultura distinta, trabajo, etcétera. Alemania. Entonces, los gobiernos, en mi opinión, van a voltear primero a ver, haciéndose la media culpa, primero, ¿cómo es mi comunidad? ¿Cómo es mi población? Es cierto que debe haber un gran porcentaje de personas muy responsables, personas con ganas de trabajar y que es capaz de quedarse todo el día a trabajar. Hay otras personas que lamentablemente no tienen esas prácticas profesionales y prefieren hacer la gauchada, la pasada, no sé cómo lo quieran llamar, la viveza, de sacarle la vuelta a la situación y ver cómo gana su propio beneficio personal. Ah, no voy a apagar la cámara y voy a seguir acá. Quiero descansar hoy día un poquito más. Tenía reunión a las 9, pero voy a decir que tuve un problema, tuve tráfico, algo y me conecto a las 11. Entonces, va a estar muy, muy amarrado a la cultura de la comunidad, eso de pasar a 4 días. Que sería genial, pero mitad y mitad. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Bueno, esperemos que vaya evolucionando porque también soy de las personas que después de la pandemia, o sea, fue un fuerte esto y a muchas empresas las obligó a crear un estilo de una modalidad, una cultura para poder optar por estos trabajos, ¿no? Entonces pienso que podríamos encajar en un mediano plazo y viendo cómo también van evolucionando otras empresas a lo largo del mundo, ¿no? Bueno. Vamos a entrar ahorita con el tema principal del podcast, que es básicamente lo de Jetpack Compose, y me gustaría que expliques o aterrices la definición de qué es Jetpack Compose para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Bueno, ¿qué tal a todos? Para los que nos están siguiendo en modo de podcast, no se preocupen, no estamos compartiendo pantalla o código. Jetpack Compose No. es un una UI kit para desarrollo declarativo. Y aquí viene esta palabra curiosa, ¿no? ¿Qué es desarrollo declarativo? Versus los que vienen de Android, el XML, ¿no? Entonces, teníamos que antes nosotros para lograr un objetivo queríamos lograr una serie de X pasos, ¿no? Quiero dibujar una pantalla para agregar usuarios. Entonces primero tengo que llamar a la pantalla, luego tengo que dibujar el botón, luego tengo que dibujar el fondo del botón y así vas haciendo la serie de pasos que todavía no ni siquiera es para hacer el objetivo que querías inicialmente. Pero luego llegas, ok, una vez que haya dibujado primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, ok. Luego tengo que, al botón que había dado, darle una función. Y así vas logrando una lista de checklist de cosas que querías hacer. Eso le llaman función imperativa porque impones, porque quieres obligar a seguir una serie de pasos, ¿no? Entonces, Jetpack Compose, este framework, viene como una alternativa a este desarrollo, porque con el paradigma declarativo, y haciendo una pausa ahí, no es que imperativo y declarativo, estos paradigmas de programación, sean propios de Google, sean propios de XML y Compose, no, son conceptos de programación ya muy antiguos, con programación funcional incluso, que se aplican a distintos lenguajes. SwiftUI sigue ese paradigma declarativo. Entonces, Jetpack Compose vio la oportunidad de cómo estaban evolucionando los frameworks, ¿no? Cómo estaba trabajando Flutter, cómo estaba trabajando React Native. Entonces Muy digo, los programadores pasan muchos pasos en esto y cuando se bloquea, cuando hay un error, un null pointer exception, un NPE, hay un error, tengo que volver hasta ese punto para volver a empezar todo de abajo. Entonces lo que terminas renderizando, si pusieras tu teléfono en súper lento, vas viendo una línea, va dibujando esto y el otro uno por uno. Es como una capa, o una carga o una foto que está cargando en internet muy lento y va llenando línea por línea. La programación imperativa al inicio ayudó porque nos ayudó a organizarnos a los pocos componentes que el mundo tecnológico tenía. Las pantallas no había tanta demanda, era mi barra de búsqueda, mi lista de usuarios y se acabó. y ya, Pero ahora y estoy ya, cargando una pantalla de usuarios, encima estoy cargando un botón flotante que al mismo tiempo tiene que estar cargándome un loader para que el efecto de Shining esté pasando mientras la lista no esté cargando. Entonces, los requerimientos de diseño de hace muchos
10 años, 5 años, comenzaron a cambiar. Entonces la programación imperativa funcionó, funciona así como los frameworks híbridos nativos que conversamos, pero comenzó a quedarse poco a poco un poco atrás, ¿no? Porque los programadores cada vez que estaban desarrollando más rápido, estaban creando más código, y sin una buena arquitectura y no desacoplabas esto, terminabas, digamos, arruinándolo todo. Porque la verdad, tenías metiendo todo en un solo hoja de cálculo, en una sola activity, en un solo view controller, que los he visto enormes, o Y los delegados que los trataban, inmantenible. esos app delegates que los trataban como si fueran un diccionario de la Real Academia Española, que metían todo, lo ponían ahí. Dios mío, no, no. O sea, ojalá que algún día sepan que hay herencia, sepan que pueden compartir eso. ¿Qué pasa con Yepa Compose? Dijo, ok, si no funciona el punto de estar uno por uno metiendo todo, si no me funciona, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otros paradigmas tengo hoy en día? La programación declarativa, en la cual, nuevamente, el primero se interesa en lo que vas a hacer. Ya le ves el cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? Primero dibujas esto, primero dibujas el otro. ¿Cómo lo vas a hacer uno por uno, cada de los pasos? En la declarativa le dices qué es lo que quieres hacer. Le dices qué es lo que quieres hacer, pero no sabes cómo todavía. Entonces, esas son, digamos, las preguntas que uno hace para las funciones al querer separarlo. En una función imperativa, para entenderlo un poco mejor, tú le dices, quiero que mi programa dibuje este botón. No sabes qué hacer todavía, el cómo. Pues quiero que dibuje este botón para que luego tenga una acción, para que luego llame un controlador, para que luego recalque una interfaz, etcétera, ¿no? En la declarativa, tú declaras, dices, quiero pintar la lista de usuarios. Quiero pintar una lista de usuarios. No Ya. sabes, se va un controller, etcétera. Entonces, ¿qué hace Compose? Jetpack Compose lo que te permite a ti, a diferencia del desarrollo imperativo con XML y activities clásicos, es tener un código donde tú declaras tu lista, declaras tu botón, y ese botón aún no sabe cómo se va a llevar, porque si tú ves la lista, estás viendo algo en blanco, si es que lo tienes en los que están escuchando, imagínense el Android Studio, la pantalla de diseño o la pantalla de Scope para Swift UI con el código y la pantalla del preview en el lado, es que tú vas dibujando el código y va apareciendo tu dibujo. A veces no tiene forma al inicio porque no tiene los datos. Simplemente le está diciendo así Claro. va a ser, pero todavía no sabe el cómo, no sabe el de dónde va a obtener la data. De ahí, claro, se va a alimentar de view models, que puedo ponerlos tanto en Android como iOS. No necesariamente hablo del framework, no hablo de la librería, hablo del patrón. Pero yo voy declarando mis dibujos. Entonces, puede ser que tu diseño al inicio no funcione porque no sabe el cómo, pero lo vas diseñando. Entonces, el declarativo se va adaptando a la velocidad del programador. Porque en el otro yo todavía no termino ni mi primera pantalla y es que no, es que este botón ya tiene que estar llamando un servicio a un REST API 1 para que recién pueda dibujar la REST API 2. Entonces, mientras no termine el paso 1, el resto se bloquea. Entonces, por esa razón, la programación imperativa con XML, o digamos la forma antigua, se estaba quedando atrás, porque nuevamente, antes solo diseñábamos interfaces un poco más simples y ahora tenemos hasta 5 servicios llamando al mismo tiempo. Si no es que no son más Sí. con las librerías de analítica, pero tenemos como 5 cosas llamando al mismo tiempo, entonces, ¿qué hago? Jetpack Compose, esta UI Kit Tool, me ayuda a mí a diseñar declarativamente mis componentes, mis pantallas, de forma en que tú vas pintando lo que vas a usar en la pantalla, vas pintando los botones, las listas, todo. Y a pesar de que esos aún no obtengan la información, ya están apareciendo en la pantalla para que tú por debajo, reactivamente, bajo un patrón que vayas a usar con un view model, por ejemplo, todavía se puede usar RX Java, lo usan. Live Data, puede usar Flow, los componentes que vayan, digamos, a trabajar. Combine, ya, quieren usar Combine, usen Combine. Lo que te vaya a responder ya no está supeditado de que no, mientras no este servicio no me responda, no termino de dibujar la siguiente pantalla. No, tú ya puedes ir dibujando, puedes ir diseñando y el trabajo se va a ir en el paralelo o paralelismo, que es otro concepto también que va amarrado a la función al desarrollo declarativo, porque tú necesitas ir, así como vas diseñando, tener desacoplados controladores que te permitan a lista de usuarios, llamar a otras funciones, declararlos, y yo solamente estoy esperando el evento que me diga, me tocas el botoncito y ya llamo, aparezco. O cuando termine de hacer Ya. una carga o detecte un cambio, aparezco. Ya no necesito estar declarándole como funciones y llamadas específicas a que eso pase. Y eso lo podría resumir ya para Compose. Un framework declarativo va a la velocidad del día de hoy.
Genial, 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 Carlos, porque de verdad lo explicaste muy bien. De verdad, muchísimas gracias. Creo que revisaste ese concepto inclusive con todo lo que es la programación declarativa y pudimos ver un ejemplo más o menos de realidad de lo que podría ser pintar una pantalla, ¿no? Y bueno, hay algo que siempre recalco, es que también en lo que es la programación hoy en día con Jetpack Compose o con Swift UI, ahorra mucho tiempo. Te ahorra. ¿Y en qué como en qué me inclino por el tiempo? Es por la construcción. De construir, por ejemplo, una lista en Android con el convencional XML y construir una lista en iOS con el convencional Storyboards o ZIPs. Sabemos perfectamente que para hacer eso tenemos que implementar, por ejemplo, en iOS, los data source, los delegates de la tabla, hacer el binding entre los objetos y el view controller. De igual forma en Android, el XML, hacer el binding con el activity, crear el adapter, que al final es tiempo. Vuelta con Jetpack Compose y Swift UI es una solución que pienso yo que una lista con un solo ítem lo puede ser tranquilamente en unas 3 4 líneas. Exacto, de verdad. ¿Cómo es que ya estás en el día a día acostumbrado que de verdad yo me había olvidado de eso? Si hubiésemos en este podcast hace 2 años, digamos, te hubiese, te hubiese empezado por ahí, digamos, ¿no? Ni me hubiese acordado lo que es declarativo imperativo y te hubiese dicho, oye, no, harto, antes tenías que hacer todas estas pantallas. Y es cierto, porque cuando recién salió, lo primero que vimos era que tenías como 3 archivos para pintar una lista de usuarios, porque tenías tu activity o fragment, tenías el adapter, como bien has dicho, y finalmente el XML. Entonces tenías 3 archivos únicamente para pintar una lista. Hay más ejemplos, botones, ¿no? Pero solo toquemos el tema de la lista. Y cuando vi Jetpack Compose, mi column, mi lazy column, y digo, y ya, ok, y necesito un adapter. ¿Por qué? Porque necesito pintar varios ítems al interno. No, sí, métele un for y lo que quieras que se repita, mételo adentro, pues. Ay, si quiero dos, pues no, nada más. Y de verdad, fue hermoso, ¿no? O sea, como te digo, y ahorita ya estamos acostumbrados como que antes se hacían adapters. No, no, de verdad, el cambio es tan natural, ha sido tan natural como te digo que si no me lo dices me lo había olvidado. Es como cuando salió Kotlin, de verdad, y era no sé, cuando tú, incluso en Objective-C, también, o en Java, tú dibujabas un objeto para acceder a un sistema, una base de datos o algo, o un REST, usuario, nombre, en Java, nombre, usuario, apellido, correo, email. Listo, ya están las variables declaradas. Get usuario, get apellido, get name, get algo. Luego, set usuario, set name. Entonces tenías que crear, si tenías cinco variables, sus 5 getters, sus 5 setters, más las funciones que tú necesitas de hash mapeo, de string, de copy, etc. Y cuando conocimos Kotlin, ¿qué pasó? No crearlo como un class. Ah, pues que no, necesito abrirlo de todas formas para poner mis métodos adicionales que necesito de hash map, de copy. Ah, ya, ponle data class. Entonces, nuevamente, en ese momento era un boom, ¿no? Y hoy en día es como que, ¿qué teníamos antes? ¿Getters, setters? ¿Qué es eso? ¿Qué es getter? ¿Qué es setter? Ya ni lo recuerdo, digamos, digo. Es muy cierto lo que dices, de Oye, verdad. El ahorro y velocidad que siempre, hay. siempre me acuerdo de los getters y setters porque en segundo semestre de la universidad me dieron Java y no entraba eso, no entraba en mi cabeza y no sabía cómo implementarlo en su momento. Unos archivazos que eran. Ah, bueno, y la velocidad que mencionas, ya digamos pasando a una parte técnica, no solo va porque es más chiquito el archivo y porque es más chiquito renderiza más rápido. No, hay un trabajo de procesamiento detrás también. Lo que pasa es que con XML, al hacer reflection sobre el XML, tú tienes que transformar eso. Ese XML no es que mágicamente se transforme en una pantalla. O sea, hay un procesamiento de todas formas de parte del sistema para transformar eso a código Java. Para que el código que Claro. está en XML entienda, mira, mágicamente existe una etiqueta llamada view, una etiqueta llamada frame layout y adentro una etiqueta llamada button. Asumo que Android lo detecta y mágicamente los pinta en la pantalla. No, de hecho, los tiene que transformar a clases Java, hacer reflection de sus clases que cada uno representa para recién empezar a hacer el dibujo. O sea, si tú imaginas si tenías un XML extenso que antes no lo subdividían en mini views, tenía bueno, uno no, el framework tenía que traspolar todo eso en XML a Java
de Java recién entenderlo a bytecode y recién empezar a pintar. Ahora no, pues si estoy en Compose, bytecode y a pintar de frente. Te ahorras 2 pasos. O sea, y esos Mm. pasos en milisegundos es un montón. Totalmente de acuerdo, Carlos, con todo lo que dices y bueno, a toda la gente que tiene la oportunidad de empezar a programar en lo que es el sistema Android, yo lo que les recomendaría desde un punto de vista hoy en día es que aprendan lo que, bueno, base Kotlin y sí se lancen por lo que es Jetpack Compose, porque justo aquí va mi segunda pregunta acerca de este constructor de pantallas. ¿Qué opinas del futuro de Jetpack Compose como constructor de pantallas para dispositivos móviles Android? Tiene todavía mucho por trabajar. Tengo la sensación de que cuando Google ha sacado una nueva herramienta de trabajo, tengo que, y lo digo con miedo por Compose, a veces moría antes de salir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero, no? Cuando salió Live Data, toda la gente usaba el framework para poder reaccionar a pantallas reactivamente, por decir una manera, y tenía sus resultados en forma en real time o según lo que necesitara. Genial, va bien. Pero luego salió Flow y resolvía muchos de los problemas de hilos, multihilos, ahora que ya no podía manejarlo incluso con corrutinas, que con la data no tenía. Entonces, la data poco a poco ya no fue siendo usado de la misma forma en el desarrollo, entonces, porque tuvo que evolucionar. Entonces, Jetpack Compose al inicio decía, pasará lo mismo, llamará hoy día Jetpack Compose y mañana lo van a llamar Jetpack Kotlin, no sé, Kotlin Design o Kotlin algo, o sea, se preocupan, pero como vas viendo, la curva es, si lo usen más frameworks, es porque no tiene que evolucionar más y el control tengo que hacerlo madurar. No vi que Live Data lo movieran al framework de ¿cómo se llama? De Compose Multiplatform, de KMP. Lo que movieron fueron las librerías de Lifecycle para poder tener lo más trabajo. Movieron Room, por ejemplo, para hacer base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto sí, lo he probado, me sirve y puede seguir evolucionando. Entonces, Compose, el motor que nació en Android, vieron cómo trabajaba, entonces digo, oye, me sirve su sistema declarativo y me sirve su trabajo de interfaces que hace en la ARM, puede ser de Android o en la de iOS. Entonces, ok, puedo seguir usándolo como un intermediario. Entonces, yo esperaría con tu pregunta para el futuro es de que Compose como herramienta o con esta parte del framework de diseño sigue evolucionando a fin de que yo tenga algo más robusto con el tiempo, porque no me estoy enfocando en reemplazar otra herramienta, sino en mejorar la que ya tengo actualmente. Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, esperemos que esta solución también vaya a la mano de lo que es digamos, el constructor de pantalla SwiftUI, porque también siento que todas estas empresas grandes están yendo al mismo destino y pienso que a futuro, es una idea mía, un sueño mío, vaya a ser más fácil realizar aplicaciones nativas para para dos plataformas, tanto como Android como iOS, porque es muy fácil y he visto programas o plataformas eh, que son servicios, digámoslo, llamémoslo así, que se encargan de transformar un código hecho en SwiftUI a un código hecho en Jetpack Compose. Y no es muy descabellado porque es fácil. Bueno, el propio ChatGPT, ¿no? El propio ChatGPT, tú coges, tienes tu código en SwiftUI y dile, hazme esto mismo en Jetpack Compose. Qué facilidad de hacer la misma pantalla en nanosegundos, brother. Entonces, De yo verdad creo que que sí. esto va a ir evolucionando, ¿no? Chévere, chévere, Carlos. Bueno, vamos a ir llegando ya a nuestro final del podcast. Vamos a entrar al penúltimo tema del podcast, que es básicamente los retos y superaciones, que me gustaría saber que has tenido desde que empezaste a programar hace años atrás hasta la persona que hoy te has convertido. Salir de la zona de confort. Eh, Soy padre de dos hermosas niñas. Y digamos, cuando uno aprende una tecnología, siendo joven, con sueños y esperanzas, digamos, no sé, es como que no le tienes miedo al mundo de aprender siempre nuevas tecnologías, evolucionar, ¿no? Entonces, ya con el tiempo yo dije, no, tengo que quedarme en un solo lenguaje, porque si no, no voy a mejorar. El tema del full stack, que no, nuevamente, para los que son full stack de la parte backend, frontend, web, no hay roches, como están bien hermanos, pero eso que eres un full stack porque eres
backend con base de datos, con frontend en HTML, en Android, en Flutter, en iOS. O te especializas en algo, o tienes tu base en algo, pero un poquito de todo es personalmente hablando, no buscas o no tienes una ruta definida, ¿no? Chévere. Eh, el reto o la superación, digamos, que más complicado he tenido con el tiempo es salir de esa zona de confort, decir, no, 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 entonces no voy a aprender nada más, me voy a especializar en Android toda mi vida y ahí me quedo para ser el mejor y tengo que ser el mejor en Android porque si no, no voy a avanzar más en la vida. Gracias a Dios, poco a poco conocí a muchos amigos, conocí a las comunidades, conocí a DevLocos, conocí a los GDG, conocí a bastantes grupos donde el compartir te da puerta donde lo que me pasó en un inicio, este es mi conocimiento, esto es mío, no lo comparto. Pero en las comunidades como que aprende un poco más. Mira, te estoy enseñando esto, quizás no seas el experto en esto, pero puedes obtener un poco más de información si lo intentas. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo seguí desarrollando en Android, tuve que aprender iOS, tuve que aprender un poco de NativeScript. Gracias a Dios estoy en un puesto, digamos, de arquitectura mobile. He tenido que meterme más en el tema de, o sea, y no es solamente pintar el Jetpack Compose, mi Lazy Column y ya. Listo, ya desplegué, páguenme, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa si necesito escalarla? No sé qué, ¿quieres un botón? ¿Quieres una lista? No, quiero escalar mi aplicación porque hay más mesas. ¿Y cómo hago eso? ¿Con qué Recycler View hago eso? Entonces, no, ahí vi que tengo que aprender arquitectura de software, patrones de desarrollo, patrones arquitecturales, DDD. Había un mundo más de que depende de uno, ¿no? Como te digo, salir de la zona de confort. Me quedo con lo que ya sé y es entendible. Por miedo de que tengo dos hijas, algo, y digo, y si me paso más tiempo en aprender otra cosa, capaz pierdo el trabajo y tengo una familia. Pero el otro lado está, al contrario, por ellos mismos, que mi familia, mi misma persona, mi Renzo interior, no vea de que, me quedé con lo que tengo y murió. No, sino seguir creciendo, sin olvidar obviamente tus pasiones Android, sin olvidar Android, iOS, las plataformas nativas, pero seguir expandiendo tu conocimiento para no salir de esa cajita. Porque algún día, si depende de lo que busques, ser el mejor arquitecto de Android o de iOS, pues un arquitecto de Android o iOS tendría por lo mínimo que saber que hay un Xcode Cloud. No solamente es tu Xcode ahí en la Mac, también lo puedes plegar. Pero entonces alguien de backend lo verá. No, eso lo puedes ver tú también o aprender un poco. Puede ser que no sepa todos los algoritmos de seguridad, pero sé lo básico para hacer que mi aplicación escale. Tengo que tener algo básico de Jenkins, porque si un día muere mi DevSecOps, mi DevOps muere, ok, tengo que saber dónde está al menos dónde está el botón de desplegar, o al menos un bot que lo haga, ¿no? Entonces, esa emoción de enfocar a las herramientas, y yo lo he hecho así para poder avanzar, ¿no? Decía, no, no tengo tiempo para aprender cloud, ni backend, ni nada, tengo que aprender Android. Ahora lo veo al revés. ¿Qué puedo aprender de la nube, de Azure, de Google Cloud, que me puedan ayudar a Android? GitHub Action, desplegar mi aplicación. Eso no es código Android, pero es una plataforma de DevOps, de despliegue de CI, CI. Ok, uso esta plataforma para desplegar mis aplicaciones. Existen plataformas que me ayudan a revisar mi código, análisis estático. Entonces, el mundo, mi pequeño mundo de aplicaciones móviles comenzó a abrirse, pero teniendo como base todavía el desarrollo móvil. Escanear mis aplicaciones, seguridad de aplicaciones, despliegue de aplicaciones en la nube, aplicaciones modulares, equipos grandes de donde yo voy lanzando un pull request a un feature, otro feature, desarrollo orientado a microservicios, desarrollo orientado a microfrontends, lo que suena en la web, y en el móvil sería desarrollo orientado a frameworks SDKs para como micromódulos. Entonces el mundo comenzó a abrirse, pero aún teniendo como base lo que me gusta. Entonces creo que ese ha sido el mayor reto que he tenido esos últimos 2 años, de salir de solo estar haciendo botones y dibujitos, a aprender un poco más sobre la carrera. Chévere, 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 Carlos, y de verdad muchísimas gracias porque hayas compartido todo esto aquí a la audiencia. Bueno, y vamos a terminar con el último tópico de podcast, que básicamente son las preguntas de Dead Locos. Son 5 preguntas y bueno, ahí te van, ¿ya? A La ver, primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? le compré una cocina a mi mamá, Ok, porque chévere, tenía una chévere. cocina que estaba fallando, estaba mal y a veces se quemaba ella. Y usé el 80% de ese pago, como tú dices, para comprar una cocina nueva. Con el 20% me compré un Va, USB. vacancísimo, vacancísimo. Chévere, chévere. Segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que viste. C++.
o C++. Ok, bueno, ok. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te van. Google, Innovación, ok. Apple, diseño. ok. Tesla, Hay tantas palabras que me ocurren para Tesla. Llámale velocidad. ok. X, anteriormente Twitter, Comunidad, ok. Yahoo, correo, correo electrónico. ok, ok, va. Facebook, Personas. ok. TikTok, Mm, la tienes difícil. ¿Con qué palabra definiría TikTok? Ah, juventud. ok, está bien. LinkedIn, ¿Cuál? LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. sí, Trabajo. ok. Amazon Ventas. y por último Windows Live Messenger. O primer amor. Ok, ok, ok. Chévere, chévere. Vamos con la cuarta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Lánzame ahí un número. He visto un archivo en JavaScript con 200 líneas. He visto un PHP con 300 líneas. Eh, mi primer biocontroller lleno de SIGUES por todos lados. 920 líneas. Mi primer activity con MVC, que también lo cogí como si fuera un controlador para todo. Massive 200, 300 líneas. Biocontroller. He hecho unas, y multiplícalo por 3, uno por cada año de cambio de millones, 3.000 líneas de código habré hecho más. No sé, de verdad. Ok, bien, está bien, está bien. Tuve un invitado que me dijo 50 millones. Ah, no. Entonces, Claro, cambia, te digo, cambia. como Chévere, dices, chévere. no vale el copy-paste, pues hay que ser sincero. Sí, sí, totalmente. Y vamos con la última pregunta que es, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? No tengan miedo de preguntar. Nunca Ok, tengan miedo de preguntar. El típico cliché, no existe pregunta tonta, no existe pregunta tonta. Y no se avergüencen de que si son unos expertos en JavaScript, en Android, en Java, en Kotlin, en iOS y quieren aprender Azure, AWS o viceversa, siempre no tengan vergüenza y sean humildes de preguntar, que no existe pregunta tonta, pero siempre en una comunidad, siempre con amigos que estén dispuestos a ayudarlos. Y eso les va a chévere, abrir chévere. bastante. Genial, genial, Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Reitero el agradecimiento porque hoy estés aquí. Y bueno, esto ha sido el episodio 28º de DevLocos. No sé dónde podemos contactarte, la comunidad donde te Eh, podemos contactar. Paro en Twitter, bueno, X, y en LinkedIn. Paro ahí, no uso Facebook, así de boomer soy, no me gusta Facebook, no uso TikTok y tampoco Instagram, me disculparán. Así que, pero sí, claro, bastante activo en X y en LinkedIn, la verdad. Y como me pueden encontrar, ahí Chévere. está en mi nombre, Toure, que son unas acrónicos de mis apellidos. Por ahí me pueden encontrar en redes. Genial, 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 Carlos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido el episodio número 28 de DevLocos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego a Gracias. todos.